Este video llega gracias a los miembros del canal. Bendiciones para todos. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Pero me parece propicio comenzar con dos mensajes que hicieron en unos videos anteriores. Por ejemplo, Carmen Quintero, en el análisis de Éxodo 32, ella expresa su preocupación porque Dios le dice a Moisés: apártate, Moisés, que voy a destruir a este pueblo de Israel por su idolatría, por su rebeldía, por su pecado, y haré de ti una gran nación. Y Moisés intercedió por su pueblo. Entonces Carmen dice que Moisés tuvo que decirle al Señor que no matara a Israel. Ese Dios no tenía un buen corazón, según lo que escribe Carmen. Nótese la percepción de nuestra amiga Carmen con respecto a la manera como Dios actúa. Ella expresa que Dios le da miedo por esta manera como se describe en Éxodo 32. Pero mi querida amiga Carmen, mira, Dios siempre da oportunidades y obra con su misericordia para que nosotros los seres humanos cambiemos el rumbo de nuestra vida. No es que Dios actúe por impulso o por una ira repentina. De hecho, alguien me preguntaba acerca de la ira de Dios. ¿Cómo se puede entender el amor de Dios si Dios también manifiesta su ira? Sí, Dios tiene ira, pero sobre el pecado. Y el pecado está en nosotros, y Él nos brinda oportunidades y manifiesta su amor y su misericordia. Dios los cuidó de las plagas de Egipto. Dios permitió que ellos pasaran por el mar rojo en seco. Les alimentó cada día con pan del cielo. Les habló desde el monte Sinaí. Les presentó los mandamientos audibles para que ellos pudiesen expresar que realmente serían fieles al Señor. Ellos se comprometieron a ser fieles, pero en menos de 40 días ya estaban adorando un becerro de oro. Qué decepcionante el pueblo de Israel. Dios le brindó oportunidades una y otra vez, así como nos las brinda a nosotros el día de hoy. Cuando Dios hace una obra de juicio, es porque ya ha brindado muchas oportunidades. El hecho de que Moisés haya intercedido no era para cambiar a Dios, sino para que se manifestara realmente el carácter divino, tanto de amor como de justicia, porque Dios es justo. Y es precisamente hablando de esa justicia, dice Juan Santibáñez: se me hace muy curioso el hecho de que David no consultara a Dios al tener tantas mujeres. Solo hace pensar que las consultas detalladas al sacerdote era solo para la conveniencia de David. Y en su debilidad se regocijaba, tenía muchas mujeres. Como muchos humanos fallamos, también falló David. O sea, todos podemos ser propensos a cometer ese error, pero es un error. O sea, yo no estoy justificando las acciones de David, ni la Biblia está justificando las acciones de David. Es un error, como muchos lo han cometido. Asimismo, por no rectificar al hecho de devolver la hija de Saúl a su esposo, al esposo que ya tenía, porque llegó y se llevó a Mical. No consultó si estaba bien robarla o no. Solo habla de su persona, de su soberbia. Así es, David manifestó su humanidad. Bueno, y en todo lo que Juan opina, dice que él se decepciona el hecho de lo caprichoso que era David con respecto a algunas cosas, y que solamente pedía para su conveniencia y consultaba a Dios para su conveniencia. Esa es la percepción que nos puede dar David, y también la manifestación que Dios hace, porque aquí vemos que Dios no le recrimina el hecho de que él tenía varias mujeres, también como Salomón llegó a tener muchas mujeres. El hecho de que Dios no se manifieste aquí no quiere decir que lo estaba aprobando, porque ya Dios había dado una ley. La misma ley que le dio al pueblo de Israel antes de la adoración del becerro es la misma ley que tenía David, quizás en dos contextos diferentes. Y Dios no es que cambie con el paso del tiempo. Dios sigue siendo igualmente misericordioso como lo fue con Israel, lo fue también con el rey David.
Y también fue justo con Israel, como lo fue personalmente con el rey David, igual es justo con nosotros. Entonces Dios es misericordia y Dios es justicia. Y esto me indica a mí que nadie, absolutamente nadie, se salva por méritos propios. Todo es por la gracia de Dios. Israel subsistió en el desierto por la gracia de Dios. David se mantuvo en el trono a pesar de sus errores por la gracia de Dios. Tú y yo estamos vivos hoy por la gracia de Dios y podemos acercarnos al Padre no por nuestros méritos ni por nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Nos acercamos al Padre por los méritos de Cristo. Y eso es lo que hacía la diferencia en David, que a pesar de sus errores, él buscaba al Señor. Sí, tuvo muchas mujeres, y más adelante vamos a ver a Betsabé, donde era una mujer casada y David la toma y se acuesta con ella. Eso, a pesar de esos errores, David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no por sus méritos, sino por la justicia de aquel que en su contexto habría de venir. Y en nuestro contexto, Cristo ya vino y pagó el precio de nuestro pecado. Justicia imputada, justicia impartida. La justificación por la fe, la justicia que se nos imparte es la justicia de Cristo. Y la que se nos imputa es la transformación, la santificación, la obra del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que David, con tantos dolores que sufrió por sus malas decisiones, él antes de morir pudo aconsejar a Salomón para que no cometiera los mismos errores, pero Salomón también los cometió. Yo hablaba con mi esposa y le decía, a mí no me preocupa el hecho de que mis hijos más adelante se equivoquen, porque estoy seguro de que ellos deben experimentar la conversión cuando ya sus padres no estén. Lo que me preocupa es que se mantengan en el error. Mi deseo es que si mis hijos se equivocan, que lo van a hacer seguramente, ellos puedan reconocer la grandeza del Señor y cambiar por la obra del Espíritu Santo el rumbo de sus vidas. Y quise comenzar con estos dos mensajes porque a veces malinterpretamos la obra de Dios, la misericordia y la justicia del Padre Celestial. Y miren que hoy nos toca analizar una parte importante de la vida de David. Dice el capítulo número 6, David volvió a reunir, estoy en 2 de Samuel 6, David volvió a reunir a los más selectos de Israel, unos 30,000 hombres. David se levantó con todos sus hombres y se puso en marcha desde Baalat de Judá para traer el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor Todopoderoso que habita entre querubines. David quería devolver el arca al santuario. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, como estudiamos en capítulos anteriores. Allí se quedó en la casa de Abinadab. Habíamos dicho que esa arca duró allí 20 años, pero por lo que hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta que duró mucho más tiempo. Muchos años duró el arca de Dios en la casa de Abinadab, un posible levita. Su casa fue bendecida por la presencia del arca allí. Había reverencia, había respeto al arca del Señor. Dice también el versículo 3 que Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Al transportar el arca, Usa iba junto al arca de Dios, o sea, al lado, y Ahio iba delante. Y David y toda la casa de Israel danzaban, bailaban ante el Señor con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Claro, ahí más adelante vamos a ver que David brinca y de alegría, de gozo, un gozo que solamente él sentía en ese momento. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el enojo del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió
por esa irreverencia. ¿Cómo dice el versículo 7 en tu Biblia? La mía dice que Dios hirió a Usa por su irreverencia, por tocar el arca. El arca no se podía tocar. Es posible que Abinadab y estos dos hijos, incluyendo a Usa, eran descendientes de Aarón, eran levitas que vivían en un territorio específico, en Kiriat Jearim. Y por el hecho de ser levita, ellos podían resguardar el arca y podían quizá cargarla, pero no podían tocarla. Entonces, ¿cómo la cargaban? El arca tenía unas varas de madera y con esas varas de madera entonces se podía cargar. Pero en este caso el arca va montada en un carro. Y Usa, creyendo que el arca se podía caer, la tocó y Dios consideró esta irreverencia. Le produjo la muerte a Usa. Podemos decir que Dios fue injusto. Usa quizás quiso evitar que el arca se cayera. Pero no sabemos con exactitud lo que había en el corazón de Usa, pero Dios sí lo sabía. Y si Dios toma una actitud, si Dios toma una acción como esta, es porque sabía que Usa no solamente quería cuidar que el arca se cayera, sino que quería realmente tocarla. Quería tocar el arca. Tenía el deseo de tocar ese objeto preciado. Entonces Usa cayó muerto junto al arca. En el libro Patriarcas y Profetas que hemos venido estudiando a lo largo de todo este año y que ya vamos a culminar, nos presenta que Usa incurrió en la culpa de la presunción, porque Dios había dado órdenes. En los libros que ya hemos estudiado, en los libros de Números, de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 7 de Números, en el capítulo número 4 de estos libros del Antiguo Testamento, se había dado instrucciones que los levitas eran los únicos que podían cargar el arca con unas varas. No podían tocar el arca. Ni siquiera el sumo sacerdote podía tocar el arca. Debía haber un respeto porque en esa arca se representaba la presencia de Dios. Había que hacer una distinción. El hecho de tener un cargo sacerdotal no daba libertad para hacer todo lo que ellos quisieran. Y si Usa y su padre pertenecían al linaje de Aarón, no eran ignorantes de esta normativa. No había ignorancia. ¿Podemos entonces decir que los filisteos, por ser ignorantes, no recibieron el castigo? Sí, porque los filisteos tocaron el arca, la llevaron, pero manifestaron respeto después de ver las consecuencias, porque ellos también sufrieron consecuencias. Pero eran ignorantes de muchas cosas y manifestaron respeto al arca de Dios montando el arca en un carro nuevo. Los israelitas mostraron su irrespeto al abrir el arca también, en el pasado, abrieron el arca para ver lo que estaban por dentro y entonces sufrieron las consecuencias. Entonces se le describe a Usa como un hombre presuntuoso. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infringido a Usa, quiso Dios hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así, la muerte de este solo hombre guiaba al pueblo al arrepentimiento y esto habría de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. Con la reprensión y la disciplina de una sola persona se podía evitar males mayores. Usa no era ignorante de las instrucciones divinas. Bueno, David se entristeció porque el Señor había herido a Usa, y ese lugar fue llamado Pérez Usa hasta hoy. Aquel día David temió al Señor y dijo: ¿Cómo voy a traer el arca del Señor a mi casa? Esto hizo reflexionar a David.
Y no quiso David llevar el arca del Señor a la ciudad de David, o sea, a Sión, a Jerusalén, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom de Gat, que seguramente también era un levita. Y el arca del Señor estuvo en casa de Obed-Edom en Gat durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa porque había respeto para con el arca. Después de estos 3 meses, entonces David decide llevar el arca a Jerusalén por segunda vez, pero tomando previsiones y haciendo las cosas más adecuadas. Dice que avisaron a David que el Señor había bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, tomando las previsiones. Vamos un momento a Primero de Crónicas y vamos a leer algunos versículos del capítulo 15, porque está en el mismo contexto y presenta una ampliación de lo que sucedió en Samuel capítulo 6. Dice el verso 13, por no haber hecho así la primera vez, o sea, no haber tenido la reverencia, no haber tomado las previsiones adecuadas para que aquellos que llevaran el arca fueran las personas indicadas, porque se describe a los levitas. Por no haber hecho así, de haber tomado las provisiones y haber seleccionado a las personas adecuadas la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por tanto, no lo buscamos según la ordenanza. David reconoce que las cosas no se hicieron bien, y Dios avisó con la muerte de Usa, y David ahora toma las previsiones. Así, dice el versículo 14, los sacerdotes y levitas se santificaron, cosa que no habían hecho en el acto anterior, se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel, y los levitas trajeron, estos levitas que se santificaron, trajeron el arca de Dios sobre sus hombros en varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. A veces cuando pasan las circunstancias adversas en nuestra vida es porque el Señor nos está llevando a reflexionar que las cosas no están yendo bien. Y cuando David reflexionó y dijo, mira, vamos a hacer las cosas mejor, vamos a prepararnos, vamos a hacer las cosas, vamos a seleccionar a los levitas y sacerdotes que van a llevar el arca y la van a llevar de esta manera, cargada en hombro, en vara, para que no vuelva a suceder lo mismo. Dice el versículo 13 de 2 de Samuel 6 que cuando los portadores del arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Claramente no era David el que hacía los sacrificios, sino Abiatar, y esto lo dice también el libro de Crónicas. Era Abiatar el que hacía el sacrificio, y David estaba vestido de lino, totalmente de blanco, saltaba con toda su fuerza ante el Señor. Es una manifestación de alegría. Así David y toda la casa de Israel llevaron el arca del Señor con júbilo y sonido de trompetas. David estaba danzando, bailando, alegrándose. Pero de esto también hace un comentario el libro Patriarcas y Profetas que no quiero pasar por alto. Dice que el hecho de que en su alegría reverente David danzó delante de Dios, esto ha sido citado muchas veces por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos. Pero este argumento no tiene fundamento. En nuestros días el baile va asociado con insensatez y festines de medianoche, o sea, placer y lujuria. La salud y la moral se sacrifican en aras del placer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios el objeto de su contemplación y reverencia. La oración o los cantos de alabanza serían considerados intempestivos en estas asambleas y reuniones. Esta prueba debiera ser decisiva. Los cristianos verdaderos no han de procurar las diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas y a minorar nuestro gozo en el servicio de Dios. La música y la danza de alegre alabanza a Dios, mientras se transportaba el arca, no se asemejaban para nada a la disipación del baile moderno.
Las primeras tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. Los segundos, o sea, el placer, son un medio que Satanás usa para hacer que los hombres se olviden de Dios y lo deshonren. Porque la gente hoy día baila por el placer, por la sensualidad. Y ahora aquí tenemos que ver un contexto también cultural, porque los israelitas, por ser una nación que pertenecía a Dios, que se identificaba con el Todopoderoso, todo lo que hacían debían hacerlo para la gloria de Dios. Hoy, en nuestro concepto occidental, tenemos una mala interpretación de la danza y del baile. En algunas iglesias cristianas, y estoy seguro que hay personas aquí en el canal que pertenecen a iglesias donde se danza en las iglesias, hay que tener mucho cuidado, porque en todas las iglesias se hace la adoración. Y el tema de la música siempre ha sido complicado para las iglesias. Es un tema complicado que más adelante la misma Biblia va a darnos detalles de cómo debe ser la adoración y cómo debe utilizarse los instrumentos para la adoración al Señor. Y con la danza hay que tener mucho cuidado porque en nuestra mente occidental tenemos una perspectiva muy diferente de la manera como los israelitas danzaban. Por eso es importante buscar la instrucción divina. De este tema hablaremos más adelante. Así que espero que puedan dejar sus comentarios con respecto a esto. Para ir culminando, porque el tiempo nos apremia, dice el versículo 16 que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando desde una ventana, vio al rey David que saltaba con toda su fuerza ante el Señor y lo menospreció en su corazón. De paso que Mical tenía su rencor allí en el corazón por lo que había pasado a Saúl, por lo que le había pasado a Jonathan, porque ella había estado casada con otro hombre y la arrebataron y ella pues fue llevada al reino. Aquí este matrimonio no estaba bien y ya vemos por qué, por todo lo que ha pasado. Entonces Mical, se menciona a Mical, no se menciona a las otras esposas de David, le va a recriminar a David por lo que estaba haciendo. Entraron el arca del Señor y la pusieron en una tienda que David había preparado y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz ante el Señor. David estaba muy alegre. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como de mujeres, a cada uno un bollo de pan, un pastel de dátiles, un pastel de pasas, y el pueblo se fue cada uno a su casa. Les dio un poco de alimento para que se fueran a su casa satisfechos físicamente. Cuando David volvía para bendecir su casa, Mical salió a recibir a David y le dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose ante las criadas de sus servidores como si fuera un cualquiera». Podemos imaginarnos el sarcasmo, ¿verdad? Aquí Mical va con toda su intención a recriminar a David lo que había hecho. Mire como un loco danzando ahí, mostrando todo ante las siervas. ¿Este es el rey de Israel? Entonces David respondió a Mical: «Fue ante el Señor que me eligió en preferencia de tu padre». Y aquí vemos un toma y dame, los problemas matrimoniales como puede haber en cualquier casa. «Fue ante el Señor que me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para que fuese príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por eso danzaré ante el Señor. Y aún me humillaré más y me rebajaré en tus ojos para ser honrado ante las criadas que hablaste». Mira, Mical, primero Dios ante que todas las cosas, decía David. Pero David también había cometido sus errores con Mical. Así que él estaba ahí sufriendo las consecuencias. Y Mical tampoco iba a tener una vida muy dichosa allí en el reino de David. Y dice el versículo 23, Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte. No sabemos si fue por esterilidad o porque David más nunca tuvo algún tipo de relación con ella. Nuestras malas decisiones traen consecuencias. Y lo que dije al principio de este video lo ratifico. Dios manifiesta su misericordia a pesar de nuestros errores, pero también aplica su justicia. Y nuestra justicia es como trapos de inmundicia, la nuestra.
Por eso somos salvos a través de los méritos de Cristo. Dios nos extiende su gracia, nos extiende su misericordia. Solamente debemos buscarle a Él para que Él transforme nuestra vida. Mis queridos hermanos, nuestros errores traerán siempre consecuencias, pero la misericordia de Dios puede rebosar sobre nuestra vida para darnos nuevas oportunidades. Y eso es un mensaje de esperanza. ¿Cómo te ha parecido el capítulo del día de hoy? Deja en tus comentarios tu opinión personal con respecto a los detalles de este capítulo. Y si Dios nos da la oportunidad, el día de mañana continuaremos con esta historia. También te invito a leer detalladamente el primer libro de Crónicas, capítulo 15, para que veas algunas cosas más dentro de este contexto. Cuando lleguemos a ese capítulo, lo vamos a analizar juntos. No me quiero despedir sin antes acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias por las enseñanzas de este día. Hay muchas cosas que aún tenemos que aprender y quizás haya cosas dentro de cada capítulo que en este momento no entendemos a cabalidad. Pero si te buscamos de corazón como lo hacía David, a pesar de nuestros errores, tú nos darás la revelación adecuada para entender lo que tú haces por nosotros. Guíanos, Señor, y ayúdanos. Bendice a cada uno de los que se da cita para estudiar tu palabra en este canal. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos, si es la voluntad del Señor, el día de mañana aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.